En CTX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Mientras el presidente se divertía viendo una serie española en Netflix, el país seguía cayéndose a pedazos. En un solo día, en pocas horas, 2 soldados fueron heridos por explosivos en el departamento de Antioquia. Un policía fue asesinado con carrobomba en Timba, Cauca. Atentados con explosivos en Cajibío y en Buenos Aires, también en el departamento del Cauca. Y el soldado profesional Juan David Estrada Suárez fue secuestrado. Para el gobierno parece que estas son situaciones colaterales, daños colaterales en medio de la impunidad y de la paz total que tanto quiere impulsar con terroristas, narcotraficantes, criminales y demás. Lo cierto es que es un gobierno desentendido de la crisis que él mismo ha desatado en todo el territorio nacional. Porque al paralizar a las Fuerzas Armadas, ha permitido que los grupos criminales, los grupos terroristas y los narcotraficantes pelechen en buena parte del país. De hecho, por ejemplo, fíjense que el ministro de Defensa no tiene la más remota idea de lo que está ocurriendo. E incluso el representante José Jaime Uzcategui señaló que Iván Velásquez y el Ministerio de Defensa están manipulando las cifras de soldados y policías heridos o asesinados en Colombia. Señor ministro, ¿por qué está usted maquillando las cifras de soldados y policías asesinados en Colombia? Su registro habla de 35 entre el mes de junio, en el primer semestre, y no me incluyeron al subintendente Ricardo Monroy, asesinado en Los Pozos, Caquetá. ¿Por qué no me incluye al soldado profesional José Luis Galván? ¿Por qué no me incluye al patrullero Johnny Pastillo Castillo? ¿Por qué no me incluyen al patrullero Eduardo Galeano, que también ha muerto en medio de ese plan pistola, y usted no me lo mete en las cifras del ministerio? Para usted son una estadística, pero para mí son familias y hermanos de la fuerza pública. En lo que sí son muy coherentes y proactivos en el gobierno del cambio, es en eso de hacer propaganda mentirosa, engañosa y demás. Ellos son especialistas, y lo hacen razonablemente bien, en usufructuar cualquier escenario del que puedan aprovecharse y sacar pecho. Porque eso de las responsabilidades, la gestión y la gobernanza, eso no es lo de ellos. Los conmilitones de Petro son proclives a rehuir los debates sobre seguridad, por ejemplo. Y todo porque no hay nada que mostrar en ese escenario. Todo porque la seguridad está en crisis en todo el territorio nacional. La ciudadanía está atemorizada, se siente intimidada por la criminalidad en las calles, por los asaltos en carreteras, por los bloqueos. Entonces eso de la seguridad no es algo que se les dé bien a los miembros del gobierno Petro. De hecho, la seguridad es un tema delicado y sensible del que no se quieren enterar. Miren, por ejemplo, todavía no sepultaban los cadáveres de los 3 uniformados asesinados en el departamento del Cauca, cuando el ministro del Interior, en un debate de control político sobre la seguridad del país, pidió cambiar el tema. Quiero hacer una solicitud que estoy seguro que en esta nos vamos a unir todos los colombianos. Suspendamos el debate aquí, lo continuamos el jueves y dediquémonos a agradecerle la felicidad que nos han traído nuestras campeonas de fútbol. Lo que hizo Luis Fernando de Velasco demuestra que el orden de prioridades del gobierno, a lo sumo, es bien particular. Y hablamos de particular si es que existen las prioridades, un orden de prioridades en el gobierno Petro. La realidad es que esas prioridades, ese orden, está completamente invertido en el gobierno del cambio. Para Luis Fernando Velasco, por ejemplo, primero estaba la selección femenina de fútbol. Lo demás,
Hablar de seguridad, de muertos, de masacres, de criminalidad, de inseguridad y demás, eso, según el ministro del Interior, podía esperar. ¿Qué importa que la guerrilla se pasee campante por todo el territorio nacional en convoyes que pasan frente a acantonamientos del ejército en algunas zonas del país? Eso no importa, según el ministro. Ustedes ven ese video, el ejército escondido, la guerrilla por la carretera y el ejército escondido, señores. Detallen bien de este video, por ejemplo, donde va la guerrilla en chiva, en moto y todo, y ellos no tienen orden de hacer absolutamente nada, porque están próximos a firmar un acuerdo de cese de fuego como los mordiscos. ¿Cuántas motos en total? Y con la segunda 15, ¿no? marquetaria, entonces no pueden atacar a la guerrilla anda y el ejército escondido en monte y la guerrilla por las carreteras. Que los militares tengan que ver a sus futuros masacradores pasando junto a ellos sin poder combatirlos es una afrenta contra los compromisos que debe asumir el Estado en garantizar la seguridad de los ciudadanos y en defender el orden legal y constitucional del país. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro del Interior? No vamos a discutir eso. Hablemos de las niñas de la selección femenina de fútbol, porque el tema de seguridad no es digno de ser discutido con los representantes democráticos de la ciudadanía. Velasco fue claro. Primero, pegarse como parásitos al buen desempeño de las jóvenes de la selección femenina de fútbol. Eso es lo importante. El tema de seguridad puede esperar. Después hablamos de muertos, secuestrados, heridos, masacres y demás. Entonces el mensaje del ministro del Interior, de Luis Fernando Velasco, es: ¿para qué hablamos, por ejemplo, del nuevo grupo paramilitar, y paramilitar entre comillas, que se creó en el departamento de La Guajira? Que ya está anunciando confrontación, que ya está armado y está uniformado. Ya. Vamos por acá en Tigrera. Autodefensa Conquistadores de la Sierra, haciendo presencia en Tigrera, La Guajira. Vamos hacia Comejene, Matitas. Y estamos siempre presentes, señores. ¿Para qué hablar de eso? ¿Para qué hablar de la creación de un nuevo grupo paramilitar en vista de la ausencia del Estado en esa zona del país? Hay que ser justos. El presidente no siempre está viendo Netflix. De hecho, su mayor pasión es Twitter, desde donde desata toda su ira, toda su furia contra todo aquel que ose cuestionarlo. Por eso salió a desautorizar con cuerdas destempladas, con un tono ni siquiera tiránico, mucho más, contra el gobernador del Meta. Entonces, entre tuitear y ver series, el tiempo de gestión evidentemente es ocasional, muy esporádico. Y ni hablemos de la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Información oportuna y útil. Según la RAE, forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen. No hablemos de eso porque el significado de gobernanza no existe en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces el presidente, por sus múltiples ocupaciones de activista y por una evidente falta de formación intelectual y académica, por ejemplo, rehúye temas importantes o no los entiende en situaciones y áreas como la economía. O no entiende o no le importan los resultados económicos pavorosos que está viviendo el país. Un ejemplo. El Banco de la República presenta un informe donde dice que el desempleo disminuyó. El presidente lee el titular y de inmediato saca pecho
y se ufana de los buenos resultados de su gobierno. Pero es que hay que ir más allá del título, señor Petro. El informe del Banco de la República indica dos situaciones que son calamitosas para la economía y el mercado laboral colombiano. En asalariados formales se han perdido 92.000 empleos en el último periodo. Mientras tanto, la ocupación informal ha crecido enormemente en el país. Esas son dos pésimas noticias para Colombia. De hecho, son crisis en ciernes. Pero parece que eso de entender cifras, conceptos, de leer un informe, pues eso no pasa ni en la Casa de Nariño, ni mucho menos en las oficinas de los ministros o de los asesores presidenciales. Ni hablar de las cifras del DANE. Eso no se conoce por la Casa de Nariño. Esas cifras encienden las alarmas sobre una inminente debacle en Colombia. El Producto Interno Bruto, que mostró cifras positivas en 2022, se derrumbó en 2023. Prácticamente, Colombia estaría a punto de entrar en cifras negativas en cuanto al Producto Interno Bruto. Pero Petro sigue diciendo, como cualquier activista inútil, que todo va de maravilla en Colombia. Y la economía colombiana entró en franco deterioro a juzgar por los resultados del Producto Interno Bruto que acaba de revelar el DANE. Veamos las cifras. Este es el comportamiento de la economía en los últimos trimestres. Después de que el año pasado hubo crecimientos bastante positivos, este año miren ustedes y recuerden en el primer trimestre ya crecimos el 3%, pero en este segundo trimestre, que es la cifra nueva revelada hoy por el DANE, el crecimiento fue demasiado tímido, 0,3%. Y según las mismas cuentas del DANE, si comparáramos este trimestre solamente contra el trimestre anterior, habría un decrecimiento de 1%. ¿Qué provocó? Así las cosas, mientras Petro ve series en Netflix o tuitea de forma oligofrénica y desenfrenada, miles o millones de compatriotas están sufriendo. Muchos más van a sufrir. La crisis ya está llegando y parece que a nadie en el gobierno le importa lo que está pasando y lo que va a pasar. Además, parece que tampoco tienen las herramientas intelectuales, académicas y prácticas para enfrentar una crisis como la que ellos mismos han generado. El activismo en el poder no sabe qué hacer y lo poco que hace, lo hace mal. Vienen tiempos difíciles para la vida y el bienestar de los colombianos. Ese fue el cambio que tanto entusiasmó a muchos jóvenes inexpertos e ignorantes que decidieron respaldar a Gustavo Petro.